Ya, como veis, abogado de guardia, nuestro tiempo para las consultas legales aquí en Comunitat Valenciana en directo, y hablamos del caso Dentix. Hace aproximadamente un mes hablábamos aquí en nuestra sección Abogado de Guardia con nuestro abogado de referencia, Ignacio Castillo Castrillón, sobre ese anuncio de la red de clínicas dentales Dentix que entraba en concurso de acreedores. Seguro que conocéis la noticia. Poco tiempo después, los presagios que ya nos hacía aquí en esta sección del programa nuestro letrado, que nos acompaña hoy también, se han cumplido. Y desde la pasada semana, todas las clínicas Dentix de España tienen la persiana bajada. Y allí, como sabréis desgraciadamente, si sois clientes de Dentix, pone ese cartel: cerrado temporalmente hasta nuevo aviso. Así dejando de prestar servicio a cerca de 100.000 pacientes en toda España. Muchos de ellos, además, se están poniendo en contacto con el despacho de abogados Castillo Castrillón, que lleva mucho tiempo, más de un año, preparándose precisamente para esta situación, para dar cobertura legal, para dar apoyo, para dar consejo a todos los afectados. Nos acompaña Ignacio Castillo Castrillón, que es fundador y CEO de Castillo Castrillón Abogados. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes, Chimo. Y también, desde luego, nos interesa y mucho la abogada María Enguídanos, forma parte del bufete y es especialista en Derecho Civil y también Mercantil. Le damos la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Chimo? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Ignacio, tú ya lo más que vaticinabas lo veías venir, ¿no? La situación la tenías clara, que iba a ocurrir esto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que dentro de las reuniones que hacemos en el despacho, los letrados, hacemos reuniones semanales, sí que vimos venir, sobre todo cuando presentó la situación o comunicó al juzgado de lo mercantil esa situación de preconcurso. O sea, la legislación concursal te impone la obligación de, cuando estás en situación de insolvencia, comunicarlo al juez mercantil para tener un plazo para negociar con los acreedores e intentar salir de la situación de concurso. Ante esa situación, nosotros vimos que, por la experiencia que con otros grupos odontológicos ha sucedido en España, pues vimos que era muy factible, probable, como sí está siendo, que se produjera el cierre, en este caso temporal, como está siendo ahora, y que pudiera acabar en definitivo con la liquidación total de la empresa. O sea, que incluso el cierre, Ignacio, no nos pilló por sorpresa en absoluto, ¿no? Era, digamos, la secuencia de hechos estaba clara, una secuencia, ¿no? De hechos, si bien es cierto, y seguro que María, la compañera que es especialista en Derecho Concursal, sí que nos explicará las fases y la fase dentro del proceso concursal. Y en base a esos datos, dentro de esas reuniones, pues contamos en el despacho en concreto con dos personas que vienen del sector odontológico y tienen una gran trayectoria dentro de este sector, y la verdad es que hemos creado muy buenas sinergias. Y bueno, contamos con esa experiencia y esa información relevante por haber estado participando dentro de grupos odontológicos a nivel nacional y bueno, pues, por desgracia, para la cantidad de pacientes, como estabas anunciando, pues se está produciendo pues esto lo que estábamos vaticinando. Bueno, o sea que conocéis perfectamente la casuística especializada en estas situaciones, porque, claro, ahora mismo, María, pues como decíamos, miles de personas en toda España y también, por supuesto, en el territorio valenciano, aunque, como sabemos, en Castillo Castrillón os ocupáis también de todo el ámbito del territorio nacional. Cerrado temporalmente, decíamos, pone allí. ¿Estamos ante un cierre temporal, como anuncia la empresa, o podría ser algo peor? Bueno, no sería prudente por nuestra parte anunciar ya un cierre definitivo, puesto que, como te decía Ignacio, los concursos de acreedores tienen varias fases. Hay una primera fase, que es la fase común, y una segunda fase, que es donde se dirime si el concurso va a ir a continuidad, a través de un convenio, se va a continuar la actividad, o bien va a ir a liquidación y va a terminar por cerrarse definitivamente la empresa. Hasta que no lleguemos a esa segunda fase, no vamos a poder decir al 100% que se trata de un cierre definitivo, pero efectivamente todo nos hace pensar, dada la experiencia en el tema de concursos, que es inminente el cierre definitivo. Que tenéis es que estamos abocada Dentix al cierre. Claro, y muchos pacientes, Ignacio, pues claro, se encuentran con desconcierto, se encuentran que su clínica está cerrada, que ese servicio que tenían en marcha, desde luego, pues están en la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir con él. ¿Qué es lo primero que recomendáis al paciente de Dentix que de repente va a la clínica y se encuentra, como decimos, temporalmente cerrado? El primer consejo que les dais desde Castillo Castrillón, Ignacio. Lo primero que queremos transmitir a los telespectadores es que mantengan la calma, porque obviamente es una situación que crea mucha ansiedad, mucha angustia cuando
sin tener muchos recursos económicos, has financiado un tratamiento odontológico, has confiado en una marca, has confiado en unos profesionales y ese tratamiento no se ejecuta, pues tendemos a, como es lógico, pues ponernos nerviosos. Los nervios, la angustia, la ansiedad o la agresividad con los profesionales, en cuanto estaban abiertas, pues las clínicas pues no nos llevan a nada. Entonces transmitir es tranquilidad. Nosotros queremos manifestar y decir a todos estos pacientes que juntos, ellos con nosotros, vamos a encontrar una solución a su problema. Entonces, una vez se mantenga esa calma, es ponerse en contacto con un despacho de abogados que sea especializado en estos temas, que tenga experiencia y empezar a gestionar toda la documentación y todos los pasos que tenemos que seguir. En ese sentido, cuando ya presentó el preconcurso Dentis, redactamos un decálogo de actuaciones que a información a todos los clientes, a todos los pacientes de Dentis, sean uno clientes nuestros, para que pudieran visualizar y entender qué pasos deben de seguir. Y en ese camino pues es donde podemos encontrar el éxito, que es, en primer lugar, suspender, resolver ese contrato con Dentix. Segundo lugar, es recuperar toda la información del historial clínico y, en los casos que estuvieran financiados los procedimientos, suspender esa financiación. Y luego, en último caso, ver si ha habido alguna mala praxis por incumplimiento de la Lex Artis por parte de los profesionales. Perfecto. Recopilemos entonces toda la información, calma, que desde luego Castillo Castellón nos va a acompañar en todo este proceso. Claro, un caso especialmente grave, o casos especialmente graves, María, es cuando el tratamiento es un tratamiento de larga duración. Normalmente pues implantes, etcétera. Claro, que aún no ha finalizado y se queda interrumpido precisamente por el cierre. ¿Qué pueden hacer los pacientes? Por eso es tan importante solicitar cuanto antes el historial clínico, porque en estos tratamientos de larga duración, pues muchas veces con temas de implantes, con temas de ortodoncias, por ejemplo, quedarse amarrado en una situación intermedia, interrumpida de ese tratamiento, pues puede ser perjudicial. Es decir, podemos llegar a perder todo el tratamiento que habíamos realizado hasta ese momento por el movimiento natural de la boca. Precisamente por eso es muy importante realizar cuanto antes esa solicitud del historial clínico, esa paralización de los contratos, y acudir inmediatamente a otra clínica para iniciar de nuevo el tratamiento y poder continuarlo. Claro, porque hay tratamientos que, en efecto, como bien estaba explicando María, digamos, hay una evolución también, a lo mejor en una patología, y esto ha de tratarse, por supuesto. Claro, muchos de estos tratamientos, como estaba apuntando antes Ignacio, María, por su coste son financiados, y son financiados habitualmente por un banco, una entidad financiera. ¿Están obligados a seguir pagando toda vez que la clínica ha cerrado? Los clientes. Esta es la principal duda de todos los pacientes. Pero tengo que continuar pagando las cuotas. El banco me sigue pasando las cuotas, me lo carga en la cuenta y no ha parado. Y sin embargo yo tengo el tratamiento suspendido. Pues efectivamente no. Tenemos que pensar que ese contrato de financiación está vinculado directamente a un contrato de prestación de servicios que ha quedado interrumpido. Y en algunos casos que incluso ni siquiera se ha dado comienzo a ese tratamiento, con lo cual no tendría ningún sentido que estuvieran obligados a seguir pagando esa financiación. ¿Estáis legitimados a interrumpir el pago, a dejar de pagar las cuotas a la entidad bancaria? Efectivamente. Claro, pero si la clínica, claro, pues muchos pacientes intentarán arreglar esto de buena voluntad, y lo primero es precisamente esto. ¿Pero dónde reclaman? Si la clínica está cerrada y no les cogen el teléfono, Ignacio. Bueno, sí, pues para eso es importante la labor de un abogado. Somos profesionales que llevamos muchos años de experiencia, con mucho estudio, y sabemos dónde tenemos que dirigirnos. En este caso, nosotros, cuando vienen los pacientes, como comentaba antes, pues vienen nerviosos, hay que mantener la calma, y lo primero que tenemos que hacer es notificar esa resolución del contrato por interrupción del mismo por parte de Dentix. O sea, hay que comunicarle a Dentix, tanto en la clínica cerrada como en la central. Ahora, cuando sepamos la administración concursal es comunicarle la resolución del contrato por un incumplimiento previo por parte de Dentix. Una vez comunicado, tenemos que enviar otro burofax a la financiera, como estaba diciendo María, para solicitar la paralización de suspensión de ese giro de los pagos. Porque no es dejar de pagar, sino que hay que notificar al banco el por qué lo hacemos y hacerlo con todas las de la ley. Los telespectadores lo que tienen que entender es que el no hacer nada, la inactividad, lo que le va a producir es un perjuicio. Vale. O sea, hay que comunicar con carácter
carácter de fehaciencia, pues tanto la resolución del contrato como la suspensión de los pagos a la financiera, porque es lo que decía María, tenemos un contrato principal que es el servicio odontológico y una financiación para la realización de ese tratamiento. Entonces, al no producirse ese tratamiento, suspenderse, yo no tengo por qué seguir pagando, pero tengo que comunicarlo. Hay que comunicarlo, y para eso es necesario y es preciso que los abogados estamos para eso. No somos personas de otro mundo, o somos personas que damos miedo porque llevamos traje o corbata, ¿no? Estamos para ayudar, para asesorar y para resolver problemas. Y es lo que decía antes, es que juntos vamos a, tanto los pacientes, nuestros clientes, como nosotros como abogados, juntos vamos a llevar a la resolución de ese problema y a conseguir pues los objetivos y las metas que tenían y la ilusión que tenían cuando fueron a contratar ese tratamiento odontológico. Desde luego. Imaginemos el caso en el que han pagado todo el tratamiento, la mayoría del tratamiento, pero han recibido, no lo sé, un 10% o un 20%, digamos el servicio que han percibido. Han pagado más de lo que han percibido. Esa cantidad, estaba pensando, ¿se puede reclamar al banco? Esa cantidad... El diferencial que la clínica no ha cumplido, digamos. Se puede reclamar al banco y se debe reclamar al banco. Evidentemente, si hay un exceso que hemos pagado y que no se corresponde con la totalidad del tratamiento que debíamos recibir, el cliente debe reclamarlo. Pero como te decía Ignacio, es importante que sepan que ni Dentix ni la entidad bancaria van a venir a dar el primer paso para que recupere su dinero. Mira. Entonces, es importante que se den un paso adelante, efectivamente, y inicien la reclamación. Porque, claro, y no podemos alegar incumplimiento de contrato. Oiga, tengo que encontrar como no lo han cumplido. ¿Habría posibilidad también de, no lo sé, de demandar por negligencia médica? ¿Habría también posibilidad de entrar por ahí? Se pueden dar una cosa, la otra o las dos juntas. Vale. Una cosa está clara que no excluye la otra. Evidentemente, si no se ha terminado el tratamiento, hay un incumplimiento contractual. Pero es que además habrá que ver si ese tratamiento se ha aplicado correctamente o si ha generado, precisamente por la paralización, un perjuicio al paciente, con lo cual estaríamos en una negligencia médica y por supuesto se podrá solicitar una indemnización. María, y como apuntaba Ignacio, pues ojalá que no sea vuestro caso que nos estáis viendo, o algún familiar, alguien que conocéis, pues está pasando un perjuicio y hay ansiedad también, en efecto. Bueno, que es lo primero, digamos, que acuden a vuestro despacho, lo que podéis hacer, digamos, por personas que nos estén viendo que están sufriendo este caso de Dentix. Pues varias cosas, Chimo. Recapitulando lo que hemos estado hablando hasta ahora, en primer lugar, suspender o resolver ese contrato por incumplimiento previo por parte de Dentix, suspender la financiación, estudiar el caso concreto para ver el grado de ejecución del tratamiento, pues si se ha pagado de más o menos, e incluso poder verificar una posible negligencia en o bien en el diagnóstico o en la ejecución de ese tratamiento. Y para ello nosotros, como decías bien al principio, nos hemos preparado, sí que nos hemos preparado. Tenemos dos personas en el despacho que son especialistas y que vienen del sector odontológico. Y contamos además con la colaboración de varias clínicas dentales, con cirujanos maxilofaciales, con odontólogos, implantólogos, ortodoncistas. Entonces, entendemos que la resolución a un problema de una persona, en donde, como decíamos, íbamos a caminar juntos, no solo a resolver el contrato y darle financiación, sino a abrirle la puerta a profesionales médicos que pueden hacer realidad esa ilusión que tenían de tener su boca bien o de poder masticar. O sea, es que se frustran muchas cosas, no solo lo económico y la interrupción del tratamiento, sino también la ilusión que habían depositado en una clínica que por las razones que sean ha acabado la situación de concurso, pero no podemos quitar valor a esa ilusión. Entonces hemos montado una estructura al principio, o sea, organizándonos para llevar todo un proceso hasta la consecución del objetivo, que es la felicidad del paciente, en este caso de nuestro cliente. Pues creo que todavía nos da tiempo en el espacio de hoy a atender algunas de vuestras preguntas y de vuestras dudas que podéis dejar en el número de teléfono que aparece aquí en pantalla. Esta María es de Mari Carmen. Por favor, estoy desesperada. Me han dejado con los tornillos de los implantes en toda la boca. Una dentadura de quita y pon y me duele mucho al comer. ¿Qué le aconsejamos a Mari Carmen? Pues ese es un claro caso que comentábamos anteriormente de necesidad de ponerse cuanto antes en manos de otra clínica para que le continúe el tratamiento. Solicitar el historial clínico, finalizar los contratos y ponerse cuanto antes en manos de otra clínica. Santiago nos dice, está indignado también, desde luego. Les llamo al teléfono y no me responden, pero el banco, bien que me sigue cobrando los recibos. El banco me dice que he de llevar un documento de Dentix
porque al estar cerrada la clínica, claro, yo no puedo aportarles ese documento. ¿Esto es así? Eso es una maniobra de las financieras para intentar alargar cuanto antes el cobro de los recibos. Evidentemente no es preceptivo ese documento de Dentix y en el despacho facilitamos todos los escritos necesarios para poder cancelar esos contratos. Pues ¿te parece, María, una última consulta, en este caso la de Juan? Me han cobrado ya 500 euros de un tratamiento de implantología que ni ha empezado y el día 1 me llega un nuevo pago al banco. ¿Puede recuperar este dinero, Juan? Si le llega el día 1 un nuevo pago es porque lo tenía financiado, con lo cual, pues evidentemente podemos intentar solicitar que recupere su dinero. Correcto, que se paralicen el resto de los pagos y que pueda recuperar el dinero. Bueno, pues os van a acompañar, sobre todo en este momento también de ansiedad y de preocupación con algo tan importante como es, en efecto, la salud bucodental. En el caso de que estéis afectados con Dentix, os esperan Castelló-Castellón y además podéis tener una solución que también realmente es importante. Ignacio, gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a vosotros por invitarnos. Y a María también, desde luego, gracias por acompañarnos. Chimo. Esperamos haber resuelto vuestras dudas en esta cuestión. Llega la información del tiempo, luego los deportes, como cada día. Que paséis buena tarde. Volvemos mañana. Adiós.